Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 9 del curso de precálculo. En la lección anterior estábamos viendo cómo dibujar gráficas de dos tipos de funciones muy importantes. Una de las funciones dice que tiene el dominio restricto o restringido, ¿ok? Y la otra dice que es una función que está definida por partes. Ambos tipos de funciones son muy importantes porque nos ayudan a visualizar unos conceptos que se desarrollan en el curso de cálculo, el curso que esperamos que usted, con el cual usted empiece a tomar en la universidad cuando usted comience su primer año, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto un primer ejemplo en donde nos presentaban precisamente una función que tenía el dominio restricto. Y el dominio era el intervalo de números reales que iba desde el negativo 3 hasta antes del 3. Vamos a ver este segundo ejemplo, en donde nos piden que dibujemos la gráfica de esta función que se llama f y que está representada por esta fórmula. Usted dice, pero ahí hay tres fórmulas, ¿verdad? Dice que f de x es igual a negativo 1, o puede ser que f de x sea igual a 2, que f de x sea igual a x cuadrado menos 16. Todo depende de donde usted tome el valor del dominio de esa función, ¿verdad? Dice la primera parte, que si usted toma el valor del dominio antes de negativo 1, o sea, menor de negativo 1, el valor de la función va a ser negativo 1. Si usted toma números enteros, ¿okay?, que van desde negativo 1, no inclusive hasta llegar al 3, entonces la función va a valer 2. Si usted toma valores del dominio que están desde el 3, no inclusive hasta llegar al 5, entonces el valor de la función va a estar dada por esta expresión, lo que valga la x al cuadrado menos 16. Fíjense que son tres partes, ¿verdad? Primera parte, segunda parte y tercera parte. Y por eso es que esta función es un ejemplo de esas que dicen que están definidas por partes, ¿ok? Bueno, pues si vamos a hacer la gráfica de esa función, lo primero que tenemos que hacer es preparar una tabla de valores, ¿verdad? Donde si la preparamos en forma horizontal, encabezamos, ¿verdad?, la primera fila por la variable x, que recuerde que es la variable que representa generalmente a los valores del dominio de una función y que se llama la variable independiente, y la otra fila está encabezada por la variable y, que generalmente es la que representa los valores del alcance y se llama la variable dependiente. Bueno, ¿qué valores vamos a dar a la x? Bueno, fíjense que yo puedo dar valores que sean menores de negativo 1, que sean enteros desde negativo 1, no inclusive hasta llegar al 3, o que sean valores que están desde el 3, no inclusive hasta el 5, ¿verdad? Vamos a suponer que podemos algunos valores que sean menores de negativo 1. Digamos negativo 3 y negativo 2, que ambos son menores de negativo 1, ¿verdad? Pues ¿cuánto valdrá la función? ¿Cuánto será el f de x? Porque recuerde que y es igual a f de x, ¿verdad? Estos son los valores en el alcance. Bueno, pues si usted tomó ahora, fíjense, un valor del dominio que está antes del negativo 1, como es negativo 3, el valor de la función, ¿cuánto es? Negativo 1. Así que el negativo 3 está relacionado con negativo 1. El negativo 2, que también es antes menor que el negativo 1, pues entonces el valor de la función también será negativo 1. ¿Ya? Bien, ahora vamos a tomar valores enteros que van desde negativo 1, no inclusive, hasta el 3. Bueno, pues si el negativo 1 no está incluido ahí, pues el primer entero que viene después es el 0. Así que sería el 0. El siguiente entero que hay ahí sería el 1. El siguiente entero que hay ahí sería el 2. Y el último entero que hay ahí, fíjense, podemos llegar hasta el 3. Es el 3. ¿Okay? ¿Con qué valores van a estar relacionados esos cuatro números enteros que tomamos ahí? En el alcance, pues dice que si usted toma números enteros que van desde negativo 1, no inclusive hasta llegar al 3, los valores que están relacionados a esos números enteros van a ser con el 2. Así que el 0 está relacionado con el 2, el 1 está relacionado con el 2, el 2 está relacionado con el 2, y el 3 también está relacionado con el 2. ¿Okay? Todos ellos están relacionados con el 2. Y entonces van a tomar valores que están a la derecha del 3 y antes del 5, y hasta el 5, inclusive, pues sería el 4 y el 5. Claro, recuerde que usted puede escoger, por ejemplo, 3.1, que está a la derecha del 3, 3.2, que está a la derecha del 3, 4.5, que está a la derecha del 3, etc. Pero cogemos números enteros, que es más sencillo. Bueno, pues ¿con qué valores están relacionados el 4 y el 5? Bueno, pues como tomamos aquí, el valor de la función va a estar dado por lo que dice esta expresión. Así que yo tendría que buscar cuánto es f de 4, ¿verdad? F de 4, que según esta fórmula será el 4 al cuadrado menos 16, ¿verdad? Y eso sería 4 al cuadrado que es 16, menos 16, y 16 menos 16 da 0. Así que el 4 estaría relacionado con el 0, ¿verdad? 4 con el 0. ¿Con quién está relacionado el 5? Buscamos f de 5, ¿verdad? Y entonces sería, sustituyendo en esta fórmula, 5 al cuadrado menos 16. Pero 5 al cuadrado es 25, y al 25 yo quitarle 16 da 9. Así que el 5 está relacionado con el 9. Bueno, pues ahí tendríamos ya, ¿verdad?, unos cuantos puntos que podríamos localizar, ¿verdad?, basándonos en esos valores en la tabla de valores, ¿verdad? Muy bien, pues entonces fíjense en lo siguiente antes de pasar a dibujar la gráfica.
Fíjense que aquí hay unos números, ¿verdad? Unos valores del dominio que están un poquito extraños, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense ese valor negativo 1. Aquí dice que la x va a ser menor que negativo 1, o sea que no llegamos hasta negativo 1. Y aquí dice que la x va a ser mayor de negativo 1, así que tampoco empezamos en negativo 1. O sea que fíjense que el negativo 1 es un valor que no estaría en el dominio de esa función f de x, ¿verdad que no? Así que usted no se tiene que preocupar por él, y de hecho no lo pusimos en ningún sitio, ¿verdad? Ahora, fíjense que aquí usted diría, bueno, en esta parte, ¿verdad? Como dice que aquí es menor de negativo 1, pues yo podría coger menos 1.1, es bien cerquita de menos 1, ¿verdad? ¿Y cómo se vería la gráfica en ese sitio? Pues tendríamos que ver, ¿verdad? Evaluarlo en menos 1.1, quedaría también negativo 1, porque es un número menor de negativo 1, ¿verdad? Así que yo voy a hacer lo siguiente, a pesar de que el negativo 1 no está en el dominio de la función, yo voy a añadir una entrada en esta tabla en donde voy a poner el negativo 1, ¿verdad? Porque ya yo sé que el negativo 1 está extraño, ¿verdad? Medio extraño, no está en el dominio, pero fíjense que es importante, porque fíjense que yo tendría que ver cuánto es un poquito antes de llegar al menos 1 que no está incluido. Bueno, pues si estuviera aquí, o sea, si yo hubiese permitido que la x llegara, que la x fuera menor o igual que negativo 1, tendríamos que usar esta fórmula. El negativo 1 hubiese estado relacionado con el negativo 1 en el alcance, ¿verdad? Si lo hubiésemos dejado así, que la x es menor que el negativo 1, pero aquí lo hubiésemos dicho el negativo 1 menor o igual que la x, pues entonces, cuando la x es menos 1, el valor de la función hubiese sido 2. Así que fíjense que el negativo 1 pudo haber estado relacionado con el negativo 1, si lo dejamos que se incluya aquí, o pudo haber estado relacionado con el 2 si lo hubiese permitido estar incluido aquí, ¿verdad? Así que fíjense que tenemos eso. Negativo 1 pudiera ser negativo 1 relacionado con el negativo 1 o con el 2 en el alcance. Fíjense que el 3 también está un poco raro, porque aquí está incluido el 3 aquí. Y de hecho, fíjense que cuando la x fue 3, míralo aquí, dijimos lo que dice aquí, que el valor de la función va a ser 2, míralo aquí. Ahora, fíjense que después del 3, entonces empieza este último tramo de valores, ¿verdad? Para el dominio de esa función, ¿verdad? Y fíjense que entonces el 3 aquí, como la x tiene que ser mayor que el 3, podríamos haber sido escogido 3.1 o 3.25, valores bastante cerca del 3, ¿verdad que sí? Pues yo voy a suponer que el 3 también, en vez de estar aquí, hubiese estado aquí. ¿Qué hubiese pasado? Si hubiese estado el 3 incluido aquí y no aquí. Pues no sé, el valor de la función en 3 habría sido lo siguiente. Sustituyendo en esta fórmula, ¿verdad? 3 al cuadrado menos 16, o sea, 3 al cuadrado que es 9, menos 16 que era negativo 7. Así que el 3 había estado relacionado con el negativo 7 si hubiese estado incluido en esta parte de la definición de esta función, descrita por parte, ¿verdad? Definida por parte, y no hubiese estado aquí. Bueno, ya usted verá por qué es importante que yo vea eso. Bueno, pues ahora sí podemos pasar, ¿verdad?, a preparar nuestro sistema de coordenadas, ¿verdad? Este es el eje de Y, ¿verdad? Fíjense hasta dónde va a llegar el Y, el eje de Y. Pues fíjense que el valor más alto que hay en esas entradas de la tabla de valores es el 9 para Y. Así que el 9 sería el valor más alto para Y. Vamos a empezar a ver con el 9, ¿verdad? Así que sería 9, este sería 8, este sería 7, este sería 6, este sería 5, este sería 4, este sería 3, este sería 2, este sería 1, y aquí, por aquí pasaría el eje de Y, ¿verdad? Porque ahí sería el 0 en el eje de Y. Y fíjense que en el eje de Y también los valores bajan al más bajito, que es ¿cuál es? El negativo 7, que de hecho, fíjense que no estaría, ¿verdad? Porque el 3 no está aquí, sino que está acá, pero si hubiese estado aquí, hubiese bajado hasta negativo 7. Así que vamos a ponerlo. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6 y negativo 7. ¿Okay? Bien, pues vamos a ver. Entonces, en el eje de X, ¿qué valores yo tengo? Pues miren, el más bajito es el negativo 3. Vamos a empezar, ¿verdad?, con negativo 1 aquí, negativo 2, negativo 3, negativo 4, claro, sigue, negativo 5, aunque nada más vamos a llegar hasta el negativo 3, ¿verdad? Pero eso no impide que hayan otros valores en el dominio, ¿verdad? Y en el lado derecho, fíjense que lo más alto que llega a la X es a 5, exacto. Así que vamos a coger aquí el 1, ¿verdad?, el 2, el 3, el 4, el 5 y claro, también
El 6, aunque no esté en el dominio, pues lo podemos poner ahí, pero no está en el dominio, porque dice que a lo más que llegan los valores de la x hasta el 5. Muy bien, pues entonces vamos a localizar estos puntos, ¿verdad?, sugeridos o determinados en la tabla de valores en nuestro sistema de coordenadas. El primero es el que tiene abscisa negativo 3 y ordenada negativo 1, que sería este punto. Negativo 3 de abscisa y ordenada negativo 1, que es más o menos este punto que está aquí, ¿verdad? El otro sería el negativo 2, negativo 1, pues, que tiene abscisa negativo 2 y ordenada negativo 1, aquí lo tenemos, ¿verdad? El otro sería el que tiene abscisa 0 y ordenada 2. Abscisa 0 y ordenada 2. El otro sería el que tiene abscisa 1 y ordenada 2. Abscisa 1 y ordenada 2 también. El otro es el que tiene abscisa 2 y ordenada 2. Abscisa 2 y ordenada 2. Aquí lo tenemos. El otro es el que tiene abscisa 3 y ordenada 2. Abscisa 3 y ordenada 2. Y el otro es el que tiene abscisa 4 y ordenada 0. Abscisa 4 y ordenada 0. Y finalmente el que tiene abscisa 5 y ordenada 9. Abscisa 5 y ordenada 9. Este que está más o menos aquí, ¿verdad? Más o menos por ahí debe quedar. Bueno, fíjense entonces lo siguiente. Yo determiné dos puntos teóricos, hipotéticos, ¿verdad? Si hubiese estado el negativo 1 en nuestro dominio y lo hubiese incluido en esta parte, el punto que aparecía el negativo 1, negativo 1. Vamos a ponerlo aquí. Negativo 1, negativo 1. Y lo vamos a poner hueco, porque recuerden que de hecho ese punto no está en nuestra gráfica, porque el negativo 1 ni siquiera está en el dominio de esa función, ¿verdad? Y si hubiese estado incluido acá, pues el punto que hubiese estado sería el negativo 1, 2, este que está acá arriba, ¿verdad? Negativo 1, 2, ¿ok? Bien, también lo ponemos hueco porque de hecho no está. El negativo 1 no está incluido en nuestro dominio, porque fíjense que aquí la x llega hasta antes del negativo 1 y aquí la x empieza después del negativo 1. O sea que el negativo 1 lo dejaron fuera del dominio de esa función. Bueno, y el otro punto que tenemos hipotético, ¿verdad?, es el 3, negativo 7. El 3, ¿verdad?, cuyo verdadero punto está acá arriba, pero si hubiésemos estado incluyendo ese 3 en esta parte, hubiésemos estado relacionando el 3 con el negativo 7 en el alcance, ¿verdad? El 3 con el negativo 7 que está aquí. Más o menos quedaría ese punto. Hay que vamos a ponerlo también hueco, ¿verdad? Porque de hecho el punto que le corresponde al 3 es este que está acá arriba, ¿verdad? Si la x es 3, la función vale 2, así que el punto 3, 2. Este es hipotético, si hubiese estado incluido acá, en esta parte de nuestra función, ¿ok? Bien, pues ahora sí, ya con esos puntos yo creo que podemos preparar la gráfica, ¿verdad? Fíjense que si yo no hubiese puesto este valor de negativo 1 aquí, ¿verdad?, que no lo tengo que poner porque no está incluido en el dominio, yo podría pensar que la gráfica empieza aquí y de ahí para atrás, ¿verdad? Pero fíjense que no, que la gráfica empieza justo antes del negativo 1, porque la x llega hasta antes del negativo 1. Por eso es que es importante poner, si hubiese estado el negativo 1, hasta dónde hubiese llegado, hasta ahí. Pero entonces no es ahí que empieza, sino de ahí hacia atrás. Por eso es que dejamos ese punto hueco para indicar que hasta ahí llega, pero no incluye ese punto, y la gráfica empieza ahí, ¿verdad? Y así sigue por ahí para atrás. Y como sigue por ahí para atrás, ponemos una flecha. ¿Cómo yo sé que sigue por ahí, de ahí para atrás, ¿verdad? Porque fíjense que es para x menores de negativo 1, pues todos estos números que están aquí, menores de negativo 1, tienen el valor en el alcance relacionado, que es el negativo 1, ¿verdad? Y por eso es que eso sigue por ahí para acá, y por eso pusimos una flecha. Entonces ahora fíjense que estos puntos que están aquí, ustedes dirían, bueno, pues ahora paso una recta por aquí también, que sería la curva más suave que conecte esos puntos. Pero fíjense, en esa parte los elementos del dominio son enteros. O sea que si yo pasara una línea por aquí, ¿verdad que sí? Entonces este punto que está aquí, al yo estar en una línea, correspondería a un valor del dominio de la función y tendríamos un valor por aquí como un medio. Pero fíjense que en esta parte los valores del dominio son como, dice aquí, enteros. Por eso es que estos puntos que están aquí, los que tenemos que dejar así, aislados, puntos separados, porque nada más están definidos para este número entero, para este número entero, para este número entero, hasta llegar, mire, hasta el número entero 3. ¿Lo ven? Bien, por eso es que esos puntos entonces, distintos a estos, no se conectan con ninguna curva suave. Son puntos aislados, ¿verdad? Que porque corresponden a esos números enteros que están aquí, al 0, al 1, al 2 y al 3. Ahora, después del 3, fíjense que vuelvo otra vez a decir que son números reales, después del 3 hasta llegar al 5. Pues entonces aquí en estos puntos que están aquí, ¿verdad?, que empiezan con el 3 aquí abajo, ¿verdad? De hecho parece que es más a la derecha, vamos a ver, es como por aquí, ¿verdad?
empieza aquí, no inclusive, porque fíjense que ese punto que tenemos aquí abajo es si yo hubiese incluido el 3 en esta parte de la función, ¿verdad? Y entonces hubiese estado relacionado con negativo 7, pero el 3 de hecho está relacionado con el 2. O sea que el punto que le corresponde al 3 es este que está acá arriba. Pero si hubiese estado en esta parte, que es donde empieza precisamente después del 3, empezaríamos aquí la gráfica. Así que la gráfica empieza justo después del 3, y por eso es que es importante, que con los puntos que tienen abscisa 3, y por eso es que es importante localizar ese punto, para saber hasta dónde es que llega esa gráfica, ¿ves? Y entonces yo diría que se conectan con una curva suave que hace así más o menos, ¿verdad? Pasando por este punto y luego pasando por este otro, ¿verdad? Y aquí, distinto a lo que hicimos aquí, no ponemos flecha. ¿Sabe por qué? Porque fíjense que aquí la misma definición de esta tercera parte en que yo he definido esa función dice que la x llega hasta el 5. No es como aquí que es de x a la izquierda negativo 1, pues ahí hay que incluirlos todos. Entonces ponemos aquí una flecha porque la gráfica sigue. Pero aquí la gráfica termina ahí, ¿verdad? Porque los valores de la x llegan hasta el 5 y se acabó, ¿ok? Así que esa gráfica que está ahí sería la gráfica de esa función, ¿verdad? Fíjense que está definida por partes. Tiene esta parte, que es como si fuera un rayo, ¿verdad? Que parte hacia la izquierda desde el punto negativo 1, no inclusive, porque el negativo 1 está en el dominio de esa función. Tiene estos puntos, ¿verdad? Que son aislados, ¿ok? Separados así unos de otros, no conectados por una curva suave, y tiene estos puntos que van desde la derecha del 3, pero el 3 no está incluido, por eso que le pusimos aquí un hueco, ¿verdad? Hasta que lleguemos a los puntos, al punto que tiene abscisa 5, que es hasta donde terminan los valores del dominio. ¿Se fijan? Bueno, fíjense también una cosa. Fíjense porque es importante eso, de dónde es que está el punto que le corresponde al 3. Es este que está aquí, ¿verdad? Porque como x llega igual a 3, y en ese caso, cuando llega igual a 3, y en este valor funciona el 2, ¿verdad? Pues este es el punto. Este punto que está aquí tenemos que hacerlo hueco, porque si lo hiciéramos sólido, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el 3 está relacionado con este valor y con este valor del dominio, de alcance, perdón, y con este valor también en el alcance. Con dos valores en el alcance, entonces no tendríamos una función. ¿Se fijan? Así que por eso es que es importante marcar aquí el punto hueco, pero hasta donde llega la función, justo hasta después, a la derecha del 3, y entonces marcar el valor que le corresponde al 3 acá arriba como sólido. ¿Okay? Bien, pues esa es la gráfica que corresponde a esta función, fíjense, definida por partes. Fíjense en esta tercera función que se llama g de x, y dice que es x cuadrado menos 1 entre x más 1. ¿Okay? Bueno, fíjense que aquí no nos dicen que el dominio está restricto, ¿verdad que son? ¿No? Y no nos da, de hecho, una función definida por partes. ¿Okay? Como tenemos aquí, que teníamos 3 partes para definir esa función, ¿verdad? Nos dan eso, unas fórmulas peladitas ahorita, ¿verdad? Bueno, pero yo noto lo primero, lo siguiente es que esa expresión que nos da el valor de la función g por medio de esa fórmula es una fracción algebraica. Y hay que tener cuidado porque tenemos que velar que el denominador no sea 0. Y fíjense que el denominador de esa relación, de esa función algebraica, esa función g de x, perdón, es x más 1. Y ahí, si la x vale negativo 1, entonces el denominador sería 0 y no estaría definido ese valor, ¿verdad que sí? Así que vamos a notar que, note que el dominio de esta función g es los números reales, excepto el negativo 1, que hace que el denominador de esa función, de esa expresión que da los valores del alcance, valiera 0. Así que fíjense que ahí usamos lo que aprendimos antes, ¿verdad? De cómo determinar el dominio de una función, asegurándonos que lo que está en el denominador lo valga 0. Y también, si hubiese habido una raíz cuadrada, asegurándonos que lo que está dentro de la raíz cuadrada, o de partir que en orden par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etc., no sea negativo, que sea mayor o igual que 0. Bien, así que tenemos eso, ¿verdad? Así que en cierta forma, aquí yo tengo una función con un dominio restringido, porque lo real es menos el negativo 1, ¿se fijan? Bueno, pues vamos a ver entonces qué valores yo le puedo dar a la x, ¿verdad? Para preparar una tabla. Porque fíjense, yo podría darle a la x, que es la variable que representa los valores del dominio, cualquier valor excepto precisamente el negativo 1. Pues digamos que le damos negativo 3, negativo 2, negativo 1 no, pues pasaríamos al 0, 1 y 2, ¿verdad que sí? Nosotros le damos esos valores, le damos esos valores. Bueno, pues fíjese,
tendríamos que sustituir entonces esos valores en la fórmula, ¿verdad? Para buscar cuánto es lo que le corresponde, cuál es el valor en el alcance que le corresponde a cada uno de esos valores del dominio. Recuerde que tuvimos cuidado de no asignar el negativo 1. Fíjense que cogimos otra vez unos cuantos valores que son enteros y pequeños, ¿verdad? Relativamente pequeños en valor absoluto. Bueno, pero notemos lo siguiente también. Note que esa expresión, esta que está aquí, x cuadrado menos 1 sobre x más 1, es una fracción algebraica que se puede simplificar. Porque fíjense que el numerador es un binomio, que es una diferencia de cuadrados perfectos, que lo factorizaríamos, ¿verdad? La raíz cuadrada del primero, que es x, la raíz cuadrada del segundo, que es 1. Sumamos esos raíces en el primer factor y las restamos en el segundo, ¿verdad que sí? Sobre x más 1. ¿Y qué pasa aquí? Que el x más 1 cancelaría y se reduce a esta expresión, a x menos 1. O sea que cuando yo vaya a buscar los valores que le corresponden, esos valores que le asigné a x como valores del dominio, en el alcance no tendremos que sustituir aquí, tendremos que sustituir en esta expresión que es mucho más sencilla. ¿Okay? Si usted no se hubiese dado cuenta de eso, pues lo sustituye acá y le va a dar lo mismo. Por ejemplo, mire, si la x es negativo 3, ¿cuánto valdrá allí? Pues sustituimos aquí, menos 3 y menos 1, menos 4. Fíjense que si hubiésemos sustituido aquí, tendríamos menos 3 al cuadrado, menos 1 sobre menos 3 más 1, ¿no? Porque la x vale menos 3. Así que será 9 menos 1 sobre menos 3 más 1, que es menos 2. Y 9 menos 1 es 8. Y el dividido entre las dos, negativo 4, que es el mismo valor que encontramos al sustituir en esta expresión mucho más sencilla. Porque todavía que no vale la pena sustituir aquí, sino acá. Claro, si no se da cuenta que ocurre esto, pues sustituye acá y fíjese que va a obtener los mismos valores para los que le corresponden en el alcance, ¿verdad? Si la x vale menos 2, pues será menos 2 menos 1, menos 3. Si la x vale 0, será 0 menos 1, negativo 1. Si la x vale 1, será 1 menos 1, 0. Y si la x vale 2, 2 menos 1 es 1. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, los puntos sugeridos por esa tabla de valores. Después vamos entonces a hacer la gráfica, ¿verdad? Vamos a hacerla acá. Hacemos nuestro eje de Y, la que recuerde que es vertical, y nuestro eje de X, ¿verdad? Que recuerde que es horizontal. En el eje de X, fíjense que vamos desde negativo 3 hasta 2, ¿verdad? Así que ponemos este, negativo 1, negativo 2, negativo 3, ¿verdad? Y claro, negativo 4 si quiere, pero aunque no esté en la tabla, pero llega hasta negativo 4 en el eje de X, ¿verdad? Mira. Entonces acá estaría el 1, fíjense que en la derecha llegamos hasta el 2, 1, 2, pero podríamos marcar el 3, el 4, etc. ¿Verdad que sí? Muy bien. Y entonces en el eje Y, fíjense que más bajito es negativo 4, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, ¿verdad? Y llegamos 0 y 1, 0 y 1. Pero también marcamos el 2, el 3, que quedamos, ¿verdad? Okay. Vamos a localizar esos puntos sugeridos por esa tabla de valores en nuestro sistema de coordenadas. El primero que tiene abscisa menos 3 y ordenada menos 4, que sería este. Abscisa menos 3 y ordenada menos 4, ¿verdad? Así que diría que está más o menos aquí. Luego el que tiene abscisa menos 2 y ordenada menos 3, abscisa menos 2 y ordenada menos 3, este que está aquí. Luego tiene abscisa 0 y ordenada menos 1, abscisa 0 y ordenada menos 1. Luego que tiene abscisa 1 y ordenada 0, abscisa 1 y ordenada 0. Y finalmente que tiene abscisa 2 y ordenada 1, pues este que está aquí. Bueno, pues fíjense. Y dése cuenta, ¿verdad?, que aquí no le dice los valores que usted puede escoger, pero nos damos cuenta que son cualquier número real excepto el negativo 1. Así que tendríamos que conectar esos puntos con una curvación, porque todos los números reales que están ahí tienen que tener en la gráfica un punto que le corresponde, ¿verdad?, como ordenada. Así que la curva más suave que yo diría que pasa por esos puntos es una recta, ¿verdad?, que pasa así más o menos, ¿verdad? Muy bien, usted dice, pues fantástico, mi gráfico resultó ser esa recta, ¿verdad? Ahora, recuerden que dijimos que el negativo 1 no estaba en el dominio de esa relación, de esa función, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que irnos a asegurar que el punto que tiene abscisa negativo 1 no está en la gráfica, ¿verdad? Fíjense que el punto que tiene abscisa negativo 1 sería este que está aquí. Pues ese que tiene abscisa negativo 1, yo diría que es más o menos este que está aquí, no puede ir en la gráfica, por lo tanto ahí ponemos un punto hueco, queriendo decir que el punto que le hubiese correspondido al negativo 1 como abscisa no puede estar en la gráfica, porque el negativo 1
no está en el dominio de esa función, ¿verdad? Porque fíjense que el negativo 1 haría que la función original, la fórmula original que teníamos, su denominador valdría 0, lo cual no está permitido, ¿okay? Porque no se puede dividir entre 0. Porque recuerde que el ser recíproco de 0 no existe, lo vimos en el álgebra elemental, ¿verdad? Muy bien, pues ahí tendríamos la gráfica de esa función. Fíjense la gráfica de esta otra, que dice h de x igual a 1 sobre x. ¿Okay? Bueno, igual que aquí, fíjense que aparentemente no tiene dominios restrictos, ¿verdad? Porque no dice nada, que la x va de tal sitio a tal sitio. Y nada más, tienen una fórmula, no está definida por partes, como el segundo ejemplo que vimos al principio de la lección, ¿verdad? Bueno, pues entonces, lo que sí notamos que el dominio, note que el dominio de esta función h son todos los números reales excepto el 0, ¿verdad? Porque aquí abajo no puede ser 0, no puede dejar que la x valga 0, ¿no? Y de hecho recuerden que esta función la habíamos visto antes, cada número está relacionado con su recíproco, y el 0 en particular no tiene recíproco, ¿okay? Pues el 0 no puede estar en el dominio de esa función h, ¿verdad? Bueno, preparamos una tabla de valores, ¿verdad? En donde le asignamos valores a la x y buscamos el valor que le corresponde a la y. Digamos que le damos 1, 2, 3, negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Fíjense que cogimos números enteros relativamente pequeños, ¿verdad? Y no escogimos el 0, porque recuerde que el 0, a pesar de que está entre medio precisamente de esos enteros, no está en el dominio de nuestra función. Ahora, fíjense que usted dirá, bueno, ¿qué pasa aquí? Fíjense que aquí en esta otra fórmula, el denominador, al yo simplificar, se eliminó. No hay problema, ¿verdad? Pero aquí fíjense que ese denominador no se elimina. Y entonces usted dice, bueno, el 0 está en el dominio de esa función, ¿verdad? Pero ¿qué pasará acerca del 0? ¿Verdad? Porque recuerde que yo me puedo acercar al 0 por donde yo quiera, ¿verdad? Como yo quiera, porque fíjense que todos los reales están excepto el 0, así que yo podría coger la x como punto 1, bien cerquita del 0, o negativo punto 1, bien cerquita del 0, ¿verdad que sí? También. Vamos a dar algunos valores cerca del 0 a ver qué pasa. Vamos a suponer que damos el valor 1/2, 1/3 y 1/4. Y también vamos a darle estos valores, ¿verdad? Vamos a seguir acá. Vamos a suponer que le damos también negativo 1/2, negativo 1/3 y negativo 1/4. A ver, fíjense que estos son también valores que se están acercando al 0. Claro, en este caso por la izquierda y en este caso también valores que están acercando al 0, pero por la derecha. Bueno, vamos a ver. Recuerde que los valores que están en la clase serán los recíprocos de los que yo tenga como x, ¿verdad? Así que el valor de la y aquí será el recíproco del 1, 1 sobre 1, que es 1. El valor de la y aquí será el recíproco del 2, 1 sobre 2, que es 1/2. 1 sobre 2. El valor de aquí será 1 sobre 3, 1/3. El recíproco de menos 1 será 1 sobre, que es la x que es negativo 1, y 1 entre negativo 1 es negativo 1. El recíproco de menos 2 será 1 entre menos 2, que es lo mismo que el negativo de 1/2. El recíproco de menos 3 será el negativo de 1/3. El recíproco de 1/2 será entonces, vamos a ver estos. El recíproco de 1/2, ¿okay? ¿Cuánto será h de 1/2? Vamos a poner aquí. Pues será 1 sobre 1/2, ¿no? Y eso quiere decir 1 dividido entre 1/2. Eso es lo mismo que 1 multiplicado por el recíproco de 1/2, que es 2, da 2. ¿Verdad que sí? Así que el recíproco de 1/2 es 2. ¿Cuánto será por el mismo razonamiento el recíproco de 1/3? 3. ¿Cuánto será el recíproco de 1/4? 4. ¿Cuánto será el recíproco de negativo 1/2? Negativo 2. ¿Cuánto será el recíproco de negativo 1/3? Negativo 3. ¿Cuánto será el recíproco de negativo 1/4? Negativo 4. Bien, así que ahí tenemos varios puntos, ¿verdad? Determinados para la gráfica de esa función h de x. Vamos a localizarlo en un sistema de coordenadas, ¿ok? Preparamos, ¿verdad? O dibujamos el eje de y y el eje de x. Y fíjense que estamos considerando los números enteros 1, 2 y 3, negativo 1, negativo 2 y negativo 3. El 1, el 2 y el 3, negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Y claro, también podemos marcar el 4 si queremos, el negativo 4.